Buenos días, estudiantes. Iniciamos este día, 26 de octubre del 2020, su asignatura de Historia. El objetivo para este día es valorar los aportes de los pueblos orientales y americanos al acervo cultural humano por medio del conocimiento de sus más significativos logros intelectuales, científicos, para desechar visiones etnocéntricas y discriminatorias basadas en prejuicios y estereotipos. A continuación, en la unidad 4, Grecia, la cuna de Occidente, tenemos la hegemonía de Atenas. En el siglo V a.C., Atenas se convirtió en la polis más importante de la Helade gracias a su superioridad militar, comercial, cultural. Esta época, llamado periodo clásico, fue también, como hemos visto, la época de consolidación de la democracia de la mano de Pericles. En cuanto a las guerras médicas, Atenas construyó a principios del siglo V a.C. una importante flota para defenderse de las amenazas de los persas, que habían consolidado un gran imperio en la llanura iraní. Dispuso también de un importante ejército formado por los hoplitas. Los griegos lograron derrotar a los persas durante las llamadas guerras médicas en la batalla terrestre de Maratón y en la naval de Salamina. El origen del problema, pues, fue el dominio persa en Asia Menor, incluyendo la polis o colonias griegas. Este dominio era político y económico. Tenemos Atenas. El esplendor de Atenas. La superioridad naval de Atenas facilitó que los comerciantes atenienses crearan una importante red comercial en el Mediterráneo. Intercambiaron productos agrícolas y artesanales de gran calidad con las colonias y con los pueblos próximos a ellas, y la moneda ateniense, el dracma, se extendió por todo el Mediterráneo. La pujanza económica permitió reedificar la ciudad de Atenas tras las guerras. Bajo la dirección de Pericles se reconstruyeron los templos de Acrópolis, el gran templo del Portenón, morada de la diosa guerrera Atenea. Se convirtió en una muestra de la grandiosidad y de la gloria de la polis. Pues también se dio el declive de Atenas luego de esto, pues el último tercio del siglo V a.C., algunas polis griegas como Corinto y Esparta empezaron a cuestionar la hegemonía de Atenas y el hecho de que esto controlara el tesoro de la Liga Delos. La tensión entre las polis fue en aumento y llegó una serie de enfrentamientos, las llamadas guerras del Peloponeso. Esparta resultó vencedora, Atenas quedó arruinada. Tuvo que enfrentar su flota y vio cómo los espartanos destruían las fortificaciones del puerto y las murallas que rodeaban la ciudad. Ustedes pueden observar en el cuadro sinóptico que Atenas alcanzó este esplendor basado en el control y liderazgo de los delos, una economía comercial próspera y una organización política democrática. En cuanto a la etapa helenística, Filipo II, rey de Macedonia, una región situada en el norte de la península helénica, aprovechó los enfrentamientos entre las polis para extender su poder sobre Grecia. Tras la conquista de Atenas y Tebas, los demás polis se sometieron a la autoridad de Filipo II. Se distinguió así unificar Grecia. Encontramos aquí a la cultura helenística. La conquista de Alejandro Magno permitió propagar la cultura, la lengua y la forma de vida de los griegos hacia Oriente. Surgió así la cultura helenística en todos los territorios conquistados. Alejandro fundó muchas ciudades, a más de 70 de las cuales puso el nombre de Alejandría. Muchas de ellas se construyeron de forma planificada, siguiendo el llamado plano hipodámico griego, con las calles dispuestas formando una cuadrícula. Sobresalió especialmente la ciudad de Alejandría en Egipto. El periodo de gran amplitud cronológica geográfica, donde la tradición griega se impregnara a su vez de la cultura de los territorios que formaron parte del imperio de Alejandro Magno. Tradición clásica, orientalismo se fundirán para crear y expresar a través del arte una nueva concepción de la vida.
En cuanto a la cultura griega, podemos observar religión, costumbres y sus creaciones. En cuanto a la religión, los griegos eran politeístas, es decir, creían en numerosos dioses, a quienes consideraban inmortales. Estos dioses vivían en el monte Olimpo, tenían virtudes y defectos como las personas. También creían en la existencia de héroes, seres nacidos de la unión de un dios o una diosa y un ser humano. La mitología narra los hechos y aventuras protagonizados por estos dioses y héroes. Los cultos que los griegos celebraron para obtener el favor de los dioses eran numerosos. Por ejemplo, se ofrecían plegarias, sacrificios de animales, también se realizaban procesiones. Vemos en cuanto a sus costumbres, como dijimos en la clase anterior, se cree que en la cultura griega se inventaron los gimnasios, pues ellos tenían el culto a la belleza de su físico, tanto hombres como mujeres. Se considera que la cultura griega son las personas más hermosas del planeta, sobre todo en aquel entonces. En cuanto a las creaciones, tenemos la literatura, la historia, filosofía, arquitectura, escultura, pintura, hasta nuestros días. En su filosofía vemos que los pensadores griegos buscaron explicaciones racionales para responder a los grandes enigmas de la naturaleza y de la vida. Tenemos que los descubrimientos científicos, los griegos realizaron importantes descubrimientos, como las matemáticas, pues tales de Mileto, Pitágoras de Santos, fueron destacados matemáticos y Euclides estableció las bases de la geometría. En cuanto a la literatura, tenemos que ellos fueron clásicos en el teatro, pues que este arte relacionado con la literatura también fue iniciado en Grecia. A las representaciones asistían enormes cantidades de público y todos los actores eran hombres que con máscaras exageradas representaban a todas las personas, incluidos los femeninos. Las obras más conocidas son principalmente las tragedias, las comedias. En cuanto a la historia, los griegos fueron pioneros en relatar la historia. Sobresalen Heródoto, considerado el padre de la historia, y Tucídides, por ser el primero que narró de forma objetiva los acontecimientos del pasado. El teatro tenía un carácter religioso, popular, político. Se creó y mantuvo al servicio de los ciudadanos. Había dos tipos principales de obras teatrales, como ya dijimos. Y aquí observamos el teatro griego Epidauro. Sonríe porque todos los días son únicos. En sus anexos les dejo el video que aportaron los griegos al mundo actual. Lean siempre su libro de historia. Recuerden que estamos en el segundo trimestre. Por favor, estudien, cumplan con sus actividades y deberes en todas las asignaturas. Les deseo un bendecido día.